Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a esta, nuestra cuarta sesión del Colegio de Enfermeras Profesionistas de Querétaro. A todos nuestros colegas les agradezco su participación y su conexión en esta nuestra sesión. A continuación, le cedo el uso de la palabra a la maestra Teodora Olvera Trejo, presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionistas de Querétaro, quien nos dirigirá unas palabras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las aquí presentes, las compañeras colegiadas, público en general, estudiantes, y compañeras y colegas en determinadas instituciones y sobre todo muchísimas gracias a la maestra María Antonieta Castañeda por compartirnos de su experiencia, de sus vivencias y sobre todo con este tema bien importante que es la enfermería basada en la evidencia. Maestra Digamos Teo, ¿sí que nos escucha? yo estoy hable ya. Sí, sí, se escucha bien. Sí, ¿ustedes no me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, yo sí la escucho. Yo Ah, sí la escucho. sí, maestra, sí, Sí, gracias. Sí, ¿hasta dónde me quedé? Hasta la maestra María Antonieta Castañeda. Gracias, Lupita. Sí. Ah, muchísimas gracias por darnos a conocer este gran tema que es un parteaguas en lo que es la investigación en enfermería. Justamente esta es la investigación actual de la enfermería a partir del 2005-2006. Ya la maestra nos ahondará más en el tema y que todas las aquí presentes podamos asimilar esta enseñanza y transmitirla. Primero, asimilarla, entenderla, para poder trabajarla y transmitirla. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, maestra, está en su casa. Muchas gracias. muchas gracias, maestra Teo. Bueno, pues a continuación me voy a permitir presentar a nuestra excelente ponente del día de hoy. Es la maestra María Antonieta Castañeda Hernández. Ella tiene afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pertenece a la Coordinación de Investigación en Salud, a la División de Investigación Clínica. Es editora ejecutiva de la revista de enfermería del IMSS y coordinadora de programas de enfermería. En su formación académica es doctorante en educación por la Universidad de La Salle, México. Es maestra en educación, innovación y tecnología educativa por la Universidad del Valle de México. Maestra en ciencias, investigación en sistemas de salud por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una licenciatura en enfermería por la Universidad Autónoma de México, un diplomado en profesionalización docente en planeación didáctica por parte del IMSS y de la UNAM. Tiene un diplomado en epidemiología clínica por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de su experiencia profesional y como colegiada, es enfermera clínica, docente, investigadora y gestora de los servicios de enfermería, coordinadora de cursos en la Escuela de Enfermería del IMSS y en unidades de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesora de asignatura en instituciones de salud educativas públicas y privadas, es miembro del Consejo Consultivo del Ceneval, es miembro fundador del Consejo y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Investigación en Enfermería, así como miembro fundador del Consejo y vocal del Colegio de Enfermeras del Distrito Federal, miembro de la Red de Investigación Educativa y Humanidades en Salud del IMSS, miembro del Comité Internacional Evaluador de Revistas de la BBS Enfermería. Dentro de su experiencia editorial, es editora en la revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social en los periodos de 2004 a 2006, de 2014 a 2019 y de 2023 a la fecha. Es editora asociada del 2001 al 2003 y pertenece al Comité Editorial Nacional desde 1999 al 2000. Actualmente
es editora ejecutiva de la revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, coordinadora de programas de enfermería, de la División de Investigación Clínica, de la Coordinación de Investigación en Salud. Bienvenida, maestra María Antonieta, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Gracias. Y eso que es solo una cuartilla, Sí, pero se resume siempre esta parte. No, ya no ejerzo algunas de esas cuestiones que están anotadas, ¿no? Pero ha sido parte de la trayectoria eh, laboral y trayectoria profesional para poder desempeñar ahora y en los periodos anteriores, desempeñar una tarea tan compleja como es la tarea editorial de una revista. Entonces, esta parte, bueno, me satisface. Muchísimas gracias, Neptis, por la presentación. Y muchísimas gracias a todos quienes en este momento están conectados en línea en espera de que esta presentación pueda no solamente cumplir con las expectativas o las posibles expectativas, sino también en la posibilidad de que se generen otras expectativas. ¿Por qué? Pues sencillamente cada vez que nosotros nos conectamos, y ahorita estoy hablando en línea, pero nos conectamos cuando nos conocemos, cuando nos miramos, cuando compartimos no solamente alguna experiencia o vivencia, sino también compartimos saberes, estamos haciendo esta parte de comunicación, de conexión y de intercambio, y en algún momento vamos a tener y en la posibilidad de tender puentes epistémicos para conformar redes de conocimiento, redes de experiencias, redes de saberes, que es muy, muy importante. Entonces, esta presentación, pues bueno, ya fue modificada de una presentación anterior en razón precisamente del contexto del colegio. Del contexto del colegio y de quienes están afiliados al colegio. Se esperaría que quien se afilia a un colegio tenga una participación activa desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista humano, de persona. Y esta es una parte fundamental con la cual desearía pues comenzar. Voy a compartir la pantalla. Creo que... A ver. Me comentan si ya se ven. ahí la vemos, maestra, pero vemos Perfecto. toda su pantalla. Ok. ¿Listo? Ahí, maestra. Perfecto. Entonces, bueno, el tema de hoy, un tema en efecto, como lo decía la presidenta del colegio, de suma relevancia, aun cuando es un tema con el cual creo que hemos venido conviviendo durante varios años, no sé si 2 décadas por lo menos, quizá más, en razón de cómo a partir de entonces se decidió que se tenía que crear algo, un concepto sobre la práctica o la enfermería basada en la evidencia, pero también la práctica. Y en este sentido, bueno, hablar de la enfermería basada en la evidencia como un paradigma para el cuidado nos hace, más bien yo espero, yo primero lo hice, reflexioné sobre esta temática en razón de cómo debo comunicarme con ustedes en función de que ustedes son, y bien lo dice el colegio de profesionistas. Y cómo los profesionistas profesionales, en un ejercicio profesional, se tendrían que desarrollar desde varias perspectivas. Mi nombre, ya lo comentaron, editora ejecutiva, mis correos electrónicos están a su disposición.
Y quien quiera consultar un poco más de mi desarrollo y trayectoria laboral, profesional, académica, y de otras abordajes y de otras formas de hacer profesión, de ser enfermera. Esto lo pueden consultar libremente y también está en acceso abierto. Algunas cuestiones. Y lo pongo así, para reflexionar y repensar. Repensar cuando decimos, ¿qué es un paradigma? ¿Cuál es el paradigma actual para el cuidado de enfermería? ¿Cuál es nuestro paradigma en el cuidado de enfermería en México? ¿El paradigma actual ha sido eficaz? En el caso, si su respuesta es no, entonces, ¿qué se necesitaría cambiar? ¿En qué o en quién? Estas preguntas, por supuesto, voy a compartir con el colegio la presentación. Yo sugeriría, recomendaría que ya cuando estén cómodamente sentadas en su casa, ya sea tomando una buena taza de café o una buena copa de vino, se sienten a repensar sobre eso. ¿Cuál es nuestro paradigma actual? Y en función de eso se desarrolla el por qué tendríamos que abordar hasta este tiempo, después de 20, 30 años quizá, otra vez enfermería basada en la evidencia como un paradigma para el cuidado. Omití comentar al principio que si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren que me detenga en algo, quieren que comentemos algo más, que agreguemos información al respecto de alguna duda, sin ningún problema puedo detener la presentación y lo comentamos. Porque aquí lo importante, y bien lo dijo su presidenta, es importante entender para comprender. Y para comprender, sí, pero también para, una vez comprendido, se puede razonar al respecto, se puede reflexionar al respecto. Y esa es precisamente la intención implícita de este tema y otros temas. Enfermería basada en la evidencia, entonces, en una definición no única, pueden existir varias definiciones, es la aplicación consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible. ¿Y dónde encontramos esa evidencia científica? Pues precisamente lo que se le puede definir o denominar como literatura científica, y es la que está publicada en revistas de carácter académico científico. Esta aplicación consciente de la mejor evidencia tiene relación al conocimiento propio de una disciplina. Estamos hablando en el caso del conocimiento de enfermería, y el saber y el tener una gama de posibilidades, un abanico de posibilidades al respecto de una determinada, de un determinado cuidado para una persona en particular, permite tomar decisiones sobre los cuidados de los pacientes, teniendo en cuenta sus preferencias y valores. No solamente es mi decisión, también se tienen que considerar, por supuesto, las preferencias y valores de las personas que atendemos, y en razón de eso se toman decisiones, además de incorporar la pericia, en muchos sentidos la pericia de la enfermera o enfermero profesional. ¿Qué implicaciones tiene entonces esta enfermería basada en evidencia para el cuidado clínico? Los profesionales de enfermería tienen una responsabilidad con la ciencia y con la sociedad. Esto implica una responsabilidad científica profesional,
y una responsabilidad social. Agregado a estas líneas se podría agregar y una responsabilidad institucional que es con la institución en la cual desarrollo mi actividad profesional. Entonces vienen dos conceptos importantes, ya lo decía Teodora, la presidenta. Investigación en enfermería. ¿De dónde se genera la evidencia? No hay hasta este momento reconocido. Por supuesto, hay otro tipo de evidencia, creo que lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero la principal evidencia se genera a partir del desarrollo de la investigación. Porque significativamente la investigación en enfermería es una herramienta valiosa que permite transformar la propia realidad. Nosotros todos los días trabajamos, llegamos a trabajar, llegamos a laborar y a desempeñar funciones, y la realidad que vivimos el día de hoy no se repite para el día de mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Permite transformar la propia realidad que estamos en este momento viviendo y conviviendo en el contexto de los cuidados de la salud. El otro concepto importante es la práctica profesional. Y la práctica profesional habla de la capacidad de utilizar la ciencia para guiar la generación de conocimiento disciplinar y la gestión del cuidado. Entonces, para guiar la generación del conocimiento, porque el conocimiento hasta ahora, hasta el día de hoy, pudiera significar un conocimiento, no voy a decir obsoleto, pero un conocimiento anterior. Al día de mañana, si ustedes vuelven a revisar sobre una temática en específico. Entonces, ¿cuál es la dimensión fundamental de este círculo reflexivo? Por supuesto, círculo reflexivo en torno a la EVE significa leer, entender, comprender, implementar, diseñar, evaluar y regresar. Un conocimiento que, por supuesto, es posible que no sea igual al que me encontré. Entonces, es un círculo reflexivo virtuoso, pero para ello tenemos que practicar la lectura. Tenemos que practicar la lectura crítica, que nos permita, a través del desarrollo intelectual de un pensamiento crítico, poder entender, comprender, diseñar e implementar. Y esto significativamente pues es el rol y los modelos de la práctica profesional. Hablábamos de un concepto de paradigma previo. Hablemos de un modelo de atención propio en el contexto de la institución donde trabajamos, del ámbito, si es hospitalario o comunitario, del contexto de un estado en particular, hablamos de México, o hablemos del contexto mexicano, o hablemos del contexto mexicano o latinoamericano. El rol y los modelos de práctica profesional. Entonces, una de las preguntas primarias es ¿qué mueve al profesional de enfermería a usar recomendaciones basadas en evidencia? ¿Qué lo mueve o qué no lo mueve? No la puse, pero hablemos, pensemos en la pregunta antagónica en donde decir qué mueve al profesional para usar recomendaciones o qué no mueve al profesional para no usar recomendaciones. Recomendaciones basadas en la evidencia. Los autores de un estudio construyeron una categoría fundamental. Morales Asensio construyó una categoría fundamental que arroja luz a la capacidad de modificar las prácticas clínicas con recomendaciones basadas en evidencias, mindlines o líneas de opinión.
producto de la práctica. Las guías se generan por lecturas breves, por interacción con otros compañeros, en ese compartir, en ese ayúdame, no sé, en ese ven, no puedo instalar un catéter venoso corto, líderes de opinión. Líderes de opinión se pueden ser desde, en el caso, desde mi compañera que me ayuda en los cuidados y en los tratamientos, hasta representantes farmacéuticos y otros que son múltiples. Pero ¿quiénes son los que están cercanos? ¿Quiénes son esos líderes de opinión con los que interactuamos todos los días? Pues nuestros colegas. Estas líneas se podrían refinar mediante la adquisición de conocimiento que proceda de fuentes de confianza, como otros colegas con prestigio. Entonces, de esa comunicación, convivencia, interacción con mis pares, podemos acudir, mis pares y yo, a otros colegas con prestigio para que de alguna manera esto nos legitime en el conocimiento de esta forma, dado de esta forma. De tal manera que de dónde proviene la enfermería basada en evidencia con estos elementos. Pues uno, el conocimiento tácito y las fuentes de confianza. Y el conocimiento generado a partir de procesos de investigación. Procesos de investigación que pueden ser procesos de investigación exploratorios desde el punto de vista cuantitativo, pueden ser exploratorios, descriptivos, analíticos o cuasi experimentales o experimentales. Esa información, esos datos, tiene que ser utilizada. Ese conocimiento a partir de estos dos elementos importantísimos sustenta bien, pasa, transita se desplaza el conocimiento a partir del simple conocimiento a la práctica basada en la evidencia, porque este concepto surge de la necesidad de revisar a profundidad una temática. Esto en particular pues origina avanzar en la utilización, por supuesto, de la EVE, del conocimiento y de la práctica, y las prácticas clínicas habituales que conforman un paradigma actual se pueden modificar o pueden cambiar. Entonces esto es importantísimo, cómo nosotros, profesionales de la enfermería, de diversos ámbitos de práctica, pero principalmente el clínico, utilizaría o podría transformar las prácticas a partir del conocimiento generado por la investigación. Vamos a revisar dos documentos. El primero de ellos se titula Enfermería basada en la evidencia. Es una revisión denominada como revisión de alcance. Por supuesto, los autores y la revista están también en la presentación. Y lo hicieron con el objetivo de analizar críticamente esta herramienta, sus elementos facilitadores y barreras para su implementación. Este es un estudio, parece ser, fue publicado en una revista que es Ciencia y Enfermería de Chile, y habla precisamente de dos conceptos que ya comentamos al inicio. La enfermería basada en evidencia se deriva de la medicina basada en evidencia. No podemos ignorar que tanto nuestra formación como nuestra práctica, en nuestra práctica clínica, ya sea como estudiante o una práctica clínica como profesional, atiende, desde la formación, atiende a un modelo médico hegemónico, biomédico. Por lo tanto, no tendría que ser sorpresa
que el término enfermería basada en evidencia se deriva de la medicina basada en evidencia. Entonces atendamos a este concepto. Cuando ustedes gusten podemos platicar sobre este asunto de el modelo médico hegemónico que prevalece en la estructura de nuestro sistema de salud y que además prevalece en nuestras instituciones de servicios de salud. La práctica entonces basada en evidencia pues tiene elementos importantes. La EVE es una herramienta, indicador de calidad y beneficios que otorga su utilización. Por lo tanto, reduce la brecha entre la teoría y la práctica. Hay una gran brecha, hay un distanciamiento entre cómo nos formamos y el conocimiento adquirido en las escuelas, facultades, y lo que llegamos a practicar. De hecho, esto cualquiera de ustedes puede evocar cómo fueron sus prácticas clínicas cuando se era estudiante y cómo esta brecha era enorme en el sentido de me enseñaron tal cosa, pero esto no lo veo aquí en la práctica. Beneficia a las personas, las instituciones y los países. Acorta el tiempo hospitalario, por supuesto. Esto se traduce en un retorno más temprano de las personas a la vida familiar, a la mejor calidad de vida. Y también se habla de esta manera, de forma indirecta, que más adelante agregué una información valiosísima al respecto de esto, que más adelante la institución también se beneficia porque disminuye el gasto sanitario y la persona tiene una pronta integración a la actividad laboral. Por supuesto, también contribuye a una mayor producción económicamente productiva a nivel de país. ¿Cuál es el valor de las revisiones, entonces, de las revisiones bibliográficas? Que surgen a partir de cuestionamientos o preguntas clínicas. Y las preguntas clínicas no pueden generarse desde mi escritorio. Las preguntas clínicas provienen de la reflexión de enfermeras y enfermeros clínicos que están todos los días en los campos de batalla y decía en algún momento en los infiernos. El valor de las revisiones de alcance para la práctica basada en evidencia radica en el examen de un área más amplia para identificar brechas en la base de conocimiento de investigación. ¿Qué es lo que sabemos en este momento sobre un determinado tema que quizá mi colega más experta me pueda resolver en ese momento, pero que además es posible que amerite otro abordaje, otra búsqueda más exhaustiva en la literatura? Por tanto, el sustento teórico-metodológico elegido para este estudio fue señalado como revisión por Joanna Briggs Institute respecto a las revisiones de alcance. Y estas revisiones de alcance implica realizar o se realizan como una etapa previa a una revisión sistemática conocida. ¿Por qué? Porque para estas revisiones sistemáticas ya hay metodologías perfectamente estructuradas y esta revisión de alcance nos permite mapear los conceptos claves. Si todavía no quedan muy claros, podemos empezar a hacer revisiones de alcance con conceptos que necesariamente implicarán, por supuesto, la ayuda de otros profesionales. Yo les diría, acudan a la biblioteca de su hospital. Ahí hay personal bibliotecario profesional que puede ayudarles a mapear los conceptos claves, que sustentan en particular un área de investigación y permiten también aclarar definiciones del trabajo y los límites conceptuales de un tema. No se puede investigar así, tan solo porque se me ocurrió. Tendrían, a partir de lo que se me ocurrió, de lo que mi sentido común me dijo, entonces tengo que ir caminando y enfocando el tema desde el punto de vista de mi experiencia clínica, de mi trabajo, de mi práctica y delimitar un tema en particular. Examinar y aclarar áreas
Y esto también tiene la finalidad de identificar brechas en la evidencia. ¿Qué es lo que se ha hecho, por supuesto? ¿Y qué es lo que no se ha hecho? Esto quiere decir, exacto, identificar brechas también en la evidencia, porque los artículos que regularmente consultamos son de otros países, pueden estar escritos en idioma español, que es mi lengua, o pueden estar escritos en otros idiomas y en la lógica son otros contextos. De tal manera que esto permite aclarar conceptos clave e informar sobre los tipos de evidencia y la práctica en un área temática. ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí. Sí, todo bien, gracias. Gracias. Maestra. El otro documento tiene como título El paradigma de la enfermería basada en la evidencia en la enfermería clínica hospitalaria. Este es un documento publicado en España y además pues tiene el objetivo de analizar el grado de introducción de la cultura de la EVE en la enfermería clínica de un hospital en específico. Entonces, la cultura, tendríamos que hablar también de un concepto complejo, se conforma de creencias, de conocimientos, de experiencias, de saberes, y que esto primariamente, así como llegamos a trabajar a una institución, se fueron modificando. ¿Por qué? Porque la cultura es social. A partir de la interacción, integración, convivencia, intercambio con otras personas. Entonces, es muy posible que si yo reflexiono sobre quién era hace 20 años, es posible que seguramente ya haya cambiado. Hasta mi lenguaje, mi forma de expresión, los términos utilizados, las palabras. Deseable es que adoptemos una cultura de la enfermería basada en evidencia, sobre todo en los ámbitos clínicos, que es donde es mucho más útil. En este sentido, entonces, las autoras hablan de los últimos años en el uso de la práctica basada en la evidencia y señalan que esto ha revolucionado el mundo sanitario en sus planteamientos. En la lógica coinciden con por qué hacer o por qué utilizar la evidencia científica, porque es la que nos permite tomar decisiones en el cuidado de los pacientes, y yo le agregaría y tomar las mejores decisiones. No hay un único cuidado para una determinada necesidad. Debe haber un abanico de posibilidades que permita tomar decisiones y tomar la mejor decisión. En conjunto, en consenso, con la persona que atendemos, con la familia de la persona que atendemos. Entonces, la enfermería basada en la evidencia responde a una práctica de cuidados coherentes. ¿Y coherentes en qué sentido? Pues porque se incorporan elementos adicionales. Tenemos que hacer que la mejor evidencia esté disponible a través de la investigación. Y tenemos que incorporar el propio juicio profesional que se deriva no solo de la experiencia, por supuesto que la experiencia es valiosísima, las preferencias y valores de los pacientes y los recursos disponibles. Entonces, el juicio profesional es el que nos hace tomar decisiones y tomar la mejor decisión. De tal forma que hay un dicho que dice, dime lo que lees y te diré quién eres. Dicen que para conocer a una persona basta con que te invite a su casa y vea su biblioteca. Y parafraseando, se podría decir
Dime qué conocimientos aplicas en los cuidados y cómo los empleas y te diré qué clase de cuidados das. Estas dos pautas son puntos de confrontación, diría yo, dolorosos. Hagamos conciencia de ello y reflexionemos en estos puntos. La EVE permite reflexionar sobre los referentes epistemológicos y metodológicos en los que se basa la práctica clínica habitual. Habitual, práctica clínica cotidiana, que no es lo mismo que la práctica clínica rutinaria. Es la práctica clínica habitual cotidiana parte, se fundamenta en la epistemología y metodología a partir de una función intelectual importantísima que es la reflexión. ¿Reflexión a partir de qué? De lo que observamos todos los días, a cada momento, a cada minuto. Esa es la parte reflexiva que nos permitiría tener los principales referentes. Desde este paradigma, entonces, hay que pensar que el quehacer enfermero no se basa en el uso consciente y juicioso de las mejores pruebas. Esto no lo digo yo, lo afirman las autoras del artículo. No se basa en el uso consciente y juicioso de las mejores pruebas para el cuidado de los pacientes. Es decir, que existe una enfermería que no es de evidencia. El otro punto importante es la desarticulación entre el conocimiento y la práctica. Nuestros estudiantes traen un conocimiento para una determinada práctica. Nosotros tenemos un conocimiento desarrollado y modificado y resignificado a partir de ¿qué? De la experiencia. Entonces, no esperaríamos que nuestros saberes fueran o compitieran o compartiéramos saberes en función de esto. Hay una desarticulación entre el conocimiento y la práctica. ¿Qué tendríamos que hacer entonces las enfermeras clínicas con los estudiantes? Y yo digo nuestros estudiantes. Los ámbitos clínicos de la práctica son la parte más fuerte que tendríamos que tener. ¿Para qué? No solo para que nuestros estudiantes lleguen y practiquen lo que fue enseñado, digámoslo así, y aprendido en la escuela, sino para que los estudiantes tengan referentes empíricos de la práctica. ¿Quiénes son esos referentes empíricos? Las enfermeras y enfermeros clínicos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer allí? Cobijar a nuestros estudiantes, enseñarles, porque esto se refleja en los trabajos, esto se refleja en estas concepciones sobre que nuestros estudiantes no saben, pero es que no saben lo que yo sé. Entonces, lo que yo sé tiene que ser compartido para que el estudiante desarrolle a partir de su conocimiento teórico, desarrolle esta experiencia práctica. Si no me doy a entender, podemos detenernos, pero espero que sí. Y entonces esto se refleja en trabajos en los que se demuestra que las enfermeras tienen una actitud positiva en relación a la aplicación de los hallazgos científicos a su práctica, pero su aplicabilidad es limitada, o sea, limitado que no la usa. Desde el punto de vista organizacional, entonces, tenemos que buscar escenarios de reflexión en torno al colectivo de enfermería y las instituciones donde se desarrolla la labor profesional. Algo así más o menos expliqué hace un momento. El punto de partida es el fenómeno de la autonomía profesional dentro de las organizaciones, y esto está íntimamente relacionado con la estructura organizacional de las instituciones del sistema de salud en México, una estructura biologicista, biomédica,
y hegemónicamente medicalizada. La enfermería es una profesión, todos lo decimos. De hecho, el colegio lo dice. Pero no cumple plenamente todas las características que se le atribuyen a una profesión. Por lo tanto, la consecuencia es la escasez de autonomía de la profesión en una función tradicional de dependencia respecto a la profesión médica. Las funciones propias no terminan de ser unánimemente fijadas y, por supuesto, públicamente delimitadas con claridad. Por eso tenemos un montón de preguntas que resolver. Y llevamos años en eso. ¿Qué significa entonces esto? ¿Mande? ¿Perdón? Si el colectivo profesional no tiene claro el cuerpo propio de conocimiento, difícilmente podrá acrecentar a través de la investigación y el uso de la evidencia. El otro argumento es si la propia sociedad no identificara al profesional de enfermería como el proveedor de unos cuidados que satisfagan determinadas necesidades de salud. Aquí estamos hablando del reconocimiento social, estamos hablando de nuestra responsabilidad social congruente, coherente con lo que la sociedad reconoce en nosotros. Que también, creo yo, no hemos logrado del todo. No lo sé bien, yo diría casi nada. Pero no podemos olvidar que nuestro pensamiento configura nuestras acciones. Y no solamente nuestras acciones, ¿eh? Nuestro pensamiento configura nuestro lenguaje, la forma en cómo nos comunicamos, en cómo miramos, en cómo caminamos, en cómo nos dirigimos a las otras personas, quien quiera que sea, y nuestras acciones hablan por sí mismas. De tal manera que la forma de construir nuestro conocimiento configurará nuestra forma de desarrollar. Estos tres elementos, que no necesariamente son conclusivos, pero que espero nos permitan reflexionar sobre lo que hemos venido platicando al desarrollo de esta ponencia. Déjenme comentarles adicional, no sé cuántos minutos me queden todavía, pero este elemento importante, fíjense, hasta mañana, las enfermeras, una fuerza para el cambio. Eficaces en cuidado, eficientes en cosas. Este es un lema del Consejo Internacional de Enfermería para el Día Internacional de Enfermería, y déjenme decirles, no quise ponerle el año, pero este es un lema de 2015, hace 10 años. El valor de la enfermería en los sistemas de salud. Valor. Un elemento de cualidad, de atribución que tendría que definirnos y modificar o cambiar nuestro rol dentro de los sistemas de salud. Ellos hablan de que la enfermería es un curso sanitario rentable, sin duda. Las enfermeras se utilizan por debajo de su nivel óptimo en los sistemas de salud. Eso es relevante. Por supuesto que hay enfermeras y enfermeros profesionalmente formados, no solamente con la licenciatura, no solamente con una maestría, con un doctorado, con un postdoctorado, pero algo está pasando que no te evidencia. Es que somos subutilizados. Tenemos que expresar y demostrar claramente el valor y la rentabilidad de la enfermería y los resultados que ofrecen, no solamente a personas, familias y grupos que atendemos,
otros proveedores sanitarios quienes formulan las políticas en salud. Por lo tanto, se habla de del desarrollo de una competencia, de una habilidad importantísima, que es la capacidad de negociación para obtener los recursos necesarios para prestar cuidados seguros. Créanme, nos podemos quejar toda nuestra jornada. Nos podemos quejar hasta del mínimo asunto porque faltó personal y entonces me sacan de mi servicio y me envían a otro. Tenemos que trabajar para expresar y demostrar claramente el valor. Y no para que no me saquen, sino porque el valor de la enfermería está donde nos estamos desempeñando. Tenemos que tener más. ¿Cuáles son los compromisos? Involucrarse en la investigación y desarrollar modelos innovadores de prestación de cuidados. Ad hoc. Modelos innovadores ad hoc a nuestro contexto de un servicio de medicina interna. Un servicio de medicina interna no es igual de un general de zona 47, ahí en Iztapalapa, a un general de zona en la Colonia del Valle, por ejemplo, ¿no? A una institución, a un servicio, a una dirección, a una institución, desarrollar modelos innovadores de prestación de cuidados ad hoc a nosotros, a nuestros contextos. Aportar evidencia sobre la eficacia de las intervenciones. Para esto tenemos que investigar sobre la eficacia de las intervenciones. Planeación, gestión y formulación de políticas de salud. ¿Cuáles son los puntos para la acción? Piense en cómo utilizar la evidencia derivada de la investigación y quizá no necesariamente tendríamos que iniciar de un proyecto y un proceso largo, hipotético, deductivo de investigación, sino ya hay evidencia derivada de la investigación para mejorar la calidad de los cuidados. La pregunta es, ¿qué cambiaría y cómo abordaría la introducción del cambio? Esto es pensado, esto es intelectualmente pensado, elaborado. Eso que estoy diciendo tiene que decir que la acción no viene de la víscera, proviene del pensamiento crítico y de las acciones críticas. Entonces dejemos de hacer coraje y empecemos a hacer que esa energía que desgastamos en esas formas viscerales de expresar mi valor, dejemos en el sentido estricto de cómo afrontaría el establecimiento de mecanismos para el intercambio de investigación de enfermería y de otra índole para guiar la práctica. Estas tablas nos hablan de elementos, prácticas de intervención hechas en diferentes partes del mundo y de cómo, voy a darnos a leer la primera, cuidados a domicilio, contrastando versus cuidados en hospital, y cómo esto en resultados eficaces mejora la salud mental y el bienestar mental positivo con una reducción en dólares de 3.208.2 a 1.420.6 dólares, por las siglas son dólares americanos. Mejorar el funcionamiento de los pacientes, homogeneizar el acceso a los servicios, disminuir la carga del cuidador a partir de la intervención de un modelo de atención domiciliaria versus la gestión de los casos. Y así consecutivamente, les repito, esta presentación la voy a compartir para que ustedes la revisen con toda calma y en otro caso, si se diera la oportunidad, podríamos comentar más a profundidad. Esta es otra tabla que también habla de Estados Unidos, China, Sudáfrica, son intervenciones colaborativas para reducir carga viral, etcétera, mejora de vidas, ampliación de la cobertura, Tailandia, Canadá, Mozambique, América Latina, etcétera.
Nos queda un minuto, maestra. Sí, entonces, ¿cuál es la función de las enfermeras en atención primaria? Incluye promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la coordinación de cuidados, la prescripción de medicamentos, el control y la rehabilitación y reintegración de la persona a familias, grupos. ¿A través de qué? De la ampliación del ámbito de la práctica, porque está más que probado que las enfermeras son eficaces y muestran eficacia en diversos roles de gestión, de prevención de enfermedades crónicas y promoción de la salud. En inversiones en roles de enfermería avanzada. Roles, no prácticas de enfermería avanzada. Pensemos entonces cuáles serían los pasos a seguir, los puntos para la acción. Busque ejemplos de su país, compare su práctica con las mejores prácticas de otras partes del mundo y establezca una agenda para lograr cuidados eficaces y servicios eficaces en cosas. Entonces terminaría con una pregunta. Nuevamente, algunas cuestiones, no solamente para reflexionar, repensar y resignificar estos mismos cuestionamientos que nos permitirán de verdad sensibilizarnos al respecto y concientizarnos de la realidad que estamos viviendo y en la cual estamos trabajando. Quisiera nada más destacar algo que es importante. La observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Vigente desde 1882. Y algo que Virginia Henderson nos dice a partir de una voz para liderar y lograr los objetivos de desarrollo sostenible, piense en lo inaudita que es la compleción o plenitud de alma y cuerpo. Cada persona cree gozar de buena salud. Es un reto exigente para uno mismo. Así que piense en lo difícil que es para la enfermera ayudarles a conseguirlo, porque de alguna manera ha de meterse en la piel de cada uno de sus pacientes para saber no solo lo que quieren, sino también lo que necesitan para mantenerse con vida y recuperar su salud. La enfermera es temporalmente la conciencia del inconsciente, el amor del suicida por la vida, la pierna del amputado, los ojos de quien acaba de quedarse ciego, un medio de locomoción para el lactante, conocimientos y confianza para las madres jóvenes, una voz para quienes son demasiado débiles o se les retira la posibilidad de hablar. Muchísimas gracias. Terminar. Atiendo a sus comentarios, preguntas, dudas. Muchísimas gracias, maestra. Una excelente presentación y principalmente gracias por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Es evidente la pasión y el dominio que tiene sobre la enfermería basada en la evidencia. Creo que nos deja una perspectiva muy actual sobre el tema. De manera personal, creo que la enfermería basada en evidencia es el medio por el cual vamos a poder brindar un cuidado seguro, eficaz y personalizado. En este sentido, y con la siguiente pregunta, me gustaría abrir un breve espacio para que nuestros colegas puedan compartir sus puntos de vista o preguntas, si así las tuvieran. Y la pregunta que yo quisiera hacerle es si usted considera que la parte administrativa representa un reto en la aplicación de estos cuidados, pues de todas las dimensiones, como lo comentó en su presentación. Bueno, me permitiría devolverte la pregunta. ¿A qué te refieres con tarea administrativa? Sí, toda la parte, digamos, del llenado de las hojas, de cumplir con indicadores, o sea, toda la parte que no es la atención directa al paciente. Hasta eso se podría investigar.
Hasta eso se podría investigar como la forma más eficaz o efectiva en escenarios reales de efectividad de hacer esto que tú llamas tareas administrativas. Y que de alguna forma la efectividad de lo que se tendría que hacer y la eficacia es quizá disminuir los tiempos dedicados a tareas administrativas, en el tenor del concepto que tú mencionas, y pretender que las tareas están dedicadas específicamente al cuidado de las personas, pues también por un lado se disminuya y por el otro lado se incremente la efectividad. Pero para esto, creo yo que no basta con saber enfermería basada en la evidencia y práctica basada en la evidencia. Hay que investigar. Hay que investigar sobre las mejores intervenciones, ya sea Muchas por gracias, procesos de maestra. investigación o por literatura. Muchas Por eso les gracias. traje dos opciones importantes. ¿Alguna colega que desee realizar alguna pregunta o algún comentario? Lisbeth Ruiz. Hola, buenas tardes. Un gusto escuchar a la maestra María Antonieta. Realmente fue una ponencia muy generalizada, sobre todo en los temas que habla sobre enfermería basada en evidencia. Hay un libro inclusive de ello, ¿no? Que en el cual decía la palabra clave en relación a la calidad, ¿no? El que utiliza o aplica cuidados de enfermería basada en evidencia garantiza una atención de calidad, inclusive da unos ejercicios que se obtienen por medio de las preguntas PICO y da algunas páginas en las cuales está apoyándose para dar este tipo de herramientas, ¿no? Mi pregunta sobre todo es, ¿existe algunos, y bueno, que podrían apoyarnos también parte del colegio, páginas que puedan proporcionar o facilitar esto? Porque a veces cuando entra uno en la Comisión Permanente de Enfermería, encontramos el manual, el libro y todos estos modelos del cuidado enfermero sobre todo, y esto sobre todo nos da un reto del contexto actual del modelo, ¿no? Pero sí me gustaría si de alguna manera nos proporcionaría este tipo de herramienta. Gracias. Herramientas Por ejemplo, para algunas hacer páginas. búsqueda, Exactamente. herramientas para delimitar temas. Exactamente. Bueno, he de decir que los libros son muy valiosos. Entonces a los libros hay que leerlos, hay que entenderlos, hay que comprenderlos y operacionalizarlos a mi realidad. Es muy posible que el libro esté muy próximo o muy alejado de mi realidad. De tal manera que sí he leído un libro que habla sobre el modelo de enfermería y fundamentalmente, bueno, me parece que eso no pasa de ser un libro. Pero ese libro se tiene que aproximar a la realidad. Si no, me estaría contraponiendo a mi propio concepto de brecha teórico-práctico. ¿Cuáles son las herramientas que pudieran ayudarme? Les puse la diapositiva de Florencia Nightingale porque creo que hay un fenómeno muy curioso. Hemos dejado de observar, que no es lo mismo que mirar. Es muy posible que pasemos a tomar la medición de signos vitales a las personas y es muy posible que no miremos a las personas, que no observemos a las personas. ¿Cuáles serían esas estrategias? Regresemos al punto de la observación y percatémonos que las personas, igual que cualquier persona, me incluyo, somos cambiantes. Una medición de temperatura puede variar de 5 minutos después a 5 minutos antes. Una presión arterial igual, ¿no?
Entonces tenemos que cada vez que pasemos con las personas, sea para eso, medir signos vitales, sí, por supuesto completos, pero dedicar unos 2 minutos o 3 a observar detenidamente en un escrutinio, porque de ello va a depender qué cosa, información clínica, que permitirá tomar decisiones. Tan solo la medición de la glucosa capilar al inicio de un turno y no al final o a mediados, el conocer que tenemos de un servicio de medicina interna 20 pacientes con diabetes mellitus y los otros 20 no, es que tendríamos que medir la glucosa capilar a esos primero. No irnos por número de cama. Tendríamos que tener un dato clínico relevante para tomar decisiones de un turno a otro. Digo, estoy hablando, yo fui enfermera clínica durante varios años. La rutina nos ha hecho eso, nos ha limitado a la capacidad de observar y de escuchar. Tan solo cuando pones un estetoscopio en el tórax estás escuchando. No solamente el latido cardíaco, estás escuchando. Y esos son elementos de diagnóstico y de juicio clínico importantísimos. Yo te podría recomendar 1000 libros, pero la otra es, si deseas buscar una temática en específico, primero, ya te dije algo que a lo mejor no esperabas, pero si buscas algo en específico, una temática, acude a la biblioteca y pide ayuda con los bibliotecarios o bibliotecarias de tu unidad. Ayúdenme a entender cómo se hacen las búsquedas de términos claros. Y esto es tan importante como, digo, en el pleno de mi estado de conciencia ya bastante liberado en ese sentido, pues me permito, espero no herir sensibilidades cuando me expreso con esta claridad en el sentido de mi conciencia y mi estado de conciencia al respecto. Pues espero haber Muchas contestado tu gracias, pregunta. maestra. Muchas gracias. Chat está lleno de agradecimientos de su presentación. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Dicen que no, porque le sale peor. Es broma, es broma. También tengo sentido del humor. Maestra Caro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, más que una pregunta para la maestra Antonieta, verdaderamente un placer escuchar su ponencia. Estábamos en carretera y no quisimos dejar desapercibida la presentación, estuvimos muy atentas. Y yo creo que más que hacer preguntas, maestra, es una invitación, como lo mencionó la colega previamente, es una invitación a que leamos, a que busquemos, a que no dejemos de cuestionarnos cuando estamos con los pacientes, como bien lo mencionaba la colega también Mercedes en su chat. Hemos dejado de observar, efectivamente, yo creo que lo básico que son los sentidos, nuestros 5 sentidos, luego la intuición, que nos dice qué es lo que está pasando con nuestros pacientes, nos invite a ir a la búsqueda, no quedarnos solamente con la opinión, como bien lo mencionó usted, de mi colega que en ese momento me puede ayudar. No soslayar la ayuda que justamente nos proporcionan, porque somos un grandioso equipo, cada vez hay más talento y estoy orgullosa de ello, pero es buscar y sobre todo generar esa evidencia científica con lo que estamos encontrándonos en la práctica y lo que nos atrevamos justamente a emitir esos juicios, esas posturas que nos hagan crecer como profesión. Muchas felicidades, maestra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestra sesión del Colegio de Enfermeras. Y pues a todos los compañeros que nos están escuchando, seguirlos invitando de que calidad
ponentes como la maestra Antonieta tendremos, que esto es justamente el objetivo, que crezcamos como gremio, como profesión, enriqueciéndonos con estas excelentes ponencias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, maestra Caro. Pues como siempre, un gusto estar aquí. Ya lo comentaba la maestra Caro, los seguimos invitando a nuestras sesiones mensuales. La siguiente será el día 29 de mayo. Gracias a todos los colegas. Vi que hay varios foráneos, entonces los esperamos aquí en nuestra siguiente sesión y un gusto compartir este espacio con todos ustedes. No sé si me permites decir otro párrafo de 7 líneas. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. El colegio, los colegios, principalmente los colegios y las asociaciones tienen una gran responsabilidad gremial, pero también profesional y social. Tendrían que ser los cuerpos colegiados activos para incidir precisamente en esto de que hablamos, de generar modelos, de mejorar la práctica, de hacer más eficaces los cuidados y mejores costos, y de incidir en las políticas públicas. Los colegios tienen una gran responsabilidad gremial, profesional y social. Entonces, esta es una parte que no tenía que dejar de decir en el sentido práctico. Seamos entes activos por el beneficio de nuestra profesión, de un ser y de un hacer enfermería. Pues muchísimas gracias. Nuevamente agradezco la invitación y agradezco la atención y la escucha. Y espero realmente que no pase este momento, sino simplemente que se quede y que reflexionemos sobre estos asuntos tan importantes para nosotros, para nuestra profesión. Muy, muy importante, de verdad. Pues sigo a sus órdenes y muchísimas gracias a la presidenta nuestra, ¿no? Porque no pertenezco al colegio, a la presidenta. La invitamos, Carolina. maestra. Gracias. Desde luego. A Neftis, a Sofía, principalmente con quienes tuve pues la fortuna de comunicarme previamente. Muchísimas gracias. Felicidades, maestra. Por mi Gracias. parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Perdón, no sé, Lisbeth tiene levantada la mano, no sé si quiere hacer una pregunta antes de que terminemos o se quedó su manita levantada. Se quedó la mano levantada, gracias. Creo que sí. Gracias. No Muchas sé si gracias. Maribel Farfán quiera decir algo, porque prendió su cámara. Ay, pues yo agradecidísima por haber publicado la invitación. Yo la lancé para que me invitaran a la conferencia y en media hora la recibí. Fue en menos de 2 horas y a mí me encanta escuchar la maestra. Gracias. Gracias por compartir, por transmitir. Y pues no puedo decir, me deja siempre con muchas reflexiones. Yo estoy acá desde Baja California y siempre que tengo oportunidad de escuchar personas tan maravillosas y grandiosas de la profesión, me dejan inspirada y muchas cosas que reflexionar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Maribel. Muchas gracias. Para allá. Maestra Bueno, Teo. y aprovechar, perdón, Nef, si me permites brevemente aprovechar la oportunidad para invitarlas a todas y todos, a quien se encuentre en Querétaro, al Congreso Estatal de Enfermería, en donde tendremos justamente el honor de la participación de la maestra Antonieta el jueves 16 de mayo. Gracias. Gracias, maestra Caro. Bueno, pues parece que seguimos con muchos agradecimientos, maestra, del gran cariño que todas le tenemos. Muchas gracias nuevamente por su presentación. Un cálido abrazo. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Excelente tarde para todos. Gracias. Para todas y todos.